Ya. A ver, vamos a empezar con este tema que son registros de lenguaje según la situación comunicativa. Este era el otro tema que usted tenía que realizar un organizador gráfico, ¿sí se acuerdan? Bueno, entonces aquí, para determinar estos registros de lenguaje, sí tenemos 4 aspectos importantes. Son 5, que es el tema, el canal, la intención comunicativa, el lugar y tiempo y la relación social. De esto, por favor, que no tome apuntes porque esto ya me imagino que tiene en su organizador gráfico. Sí, solo vamos a conversar sobre esto. El tema, lo que nos dice. David, por favor, lea lo que dice aquí sobre el tema. ¿Qué nos dice? David. Yo, profe. Anaí, vamos. ¿Qué dice del tema? Determina el vocabulario y las estructuras sintácticas. Ajá, ok. ¿Qué más nos dice del tema? Tema de cotidianidad. Palabras de Cotidianidad. uso común. ¿Ya? ¿Y qué más? Disciplina en particular, se cuidarán más las estructuras gramaticales. Ya. Entonces, de este primer elemento importante para tener en cuenta de los registros del lenguaje, tenemos el tema, ¿sí? Se determina el vocabulario y estructuras sintácticas. El vocabulario que yo voy a utilizar dependiendo del tema del que yo voy a hablar. Si un tema, por ejemplo, hablar sobre una reseña literaria, será un lenguaje formal. Si es un tema, primero formal. Entonces, mi lenguaje, mi vocabulario va a ser de manera formal al momento sea de escribir o de hablar. Cuando son temas de cotidianidad, nos dice, son palabras que se utilizan en el habla común, ¿ya? Y ahí podemos tener si es de cotidianidad. En ejemplo, si es una disciplina en particular, algún texto que sea formal. Hola, profe. ¿Qué tal? Se cuidarán más las estructuras gramaticales y esto se refiere a las oraciones que estén bien entendidas, sí, que se comprendan de mejor manera al momento que se escribe o a lo que yo esté hablando, ¿ya? Al tema en sí que nosotros tenemos el primer punto importante para determinar los registros del lenguaje. Según la situación comunicativa se refiere a todos los elementos que están inmersos en ese momento de la comunicación, ¿ya? También tenemos un canal e intención comunicativa, ¿ya? En lo que tiene que ver con el canal, nos dice ahí 2 aspectos importantes. Por favor, léalo, Emilia. ¿Qué cosa, profe? Esas 2 partes de lo que tiene que ver con el canal. Canal directo o mediado por la tecnología. Canal determinado o el uso de la lengua oral o escrita. Ya. Entonces, aquí en esta parte sabemos los elementos dentro de la comunicación, el emisor, receptor, canal, mensaje, ¿sí? Pero en el canal nos dice que puede ser un canal directo o mediado por la tecnología. Al momento que yo estoy hablando con otra persona en el momento es un canal directo, que me expreso de manera directa con esa persona que está al lado mío. Pero hay otro también canal que es mediado por la tecnología, sea mediante, por ejemplo, en esta comunicación que yo mantengo con ustedes por videoconferencia, es distinto, igual hablar por teléfono celular, y eso ya es mediado por la tecnología, pero no deja de ser una comunicación con un interlocutor. Perdón. Eso lo determina dependiendo el uso de la lengua oral o escrita. Por ejemplo, si yo necesito mandar una solicitud de algún reclamo o algo, lo que yo voy a hacer es escribir esa carta, esa solicitud, y voy a enviar por correo electrónico, ¿sí? Ahí lo podemos ver que es una comunicación escrita, ¿ya? Pero si yo me presento al banco a decir alguna queja sobre mi tarjeta de crédito o algo, ¿ya? Esa es una comunicación directa, ¿ya? El canal es directo, porque estoy en ese momento con la otra persona. Si es mediado por la tecnología, eso tiene otros, no sé, otros recursos que se pueden utilizar, el celular, computadora, el fax y otras cosas. Y tenemos la intención comunicativa. ¿Y qué me dice Amelie de la intención comunicativa? Lea, por favor. A ver,
La intención comunicativa. Informar, convencer, entretener y expresar sentimientos. Ya. Entonces, la comunicación puede darse por diversas intenciones comunicativas. La intención comunicativa se refiere para que yo realizo el acto de hablar, de comunicarme con otra persona. Puede ser eso de informar, sí, puede ser mediante un noticiero y que se comunica a los ciudadanos sobre lo que está pasando, informa, comunica. Convencer, sí, si usted revisa un ensayo argumentativo, si usted revisa la parte de la editorial en el periódico, todo eso tiene que ver con convencer al lector de lo que esa persona está hablando o cómo esa persona piensa. De entretener, sí, por ejemplo, no sé, ver series de Netflix, todo eso, ahí se mantiene una comunicación entre todos los personajes, dependiendo de la serie o algo. Y expresa sentimientos. Sí, por ejemplo, usted con su mamá o con algún familiar cercano le dice todo lo que siente por esa persona, ¿ya? Entonces, exprese sus sentimientos. La intención de ese momento de comunicación es expresar los sentimientos que usted tiene hacia la otra persona, ¿ya? Y también está determinado esto del registro del lenguaje por el lugar y el tiempo, ¿sí? Estefanía, ¿qué me dice esto del lugar y el tiempo? Lea, por favor. Que se desarrolla la comunicación y las circunstancias determinan el grado de formalidad alto o bajo. Ejemplo, alto en una entrevista de trabajo, bajo en una conversación con amigos. Ya, gracias. Esto tiene que ver con la situación comunicativa que nosotros decíamos en la anterior clase, que decía el lugar y el tiempo en donde se dé la situación de comunicación. Entonces, depende de las circunstancias, todo lo que pase alrededor de esa acción de comunicación determina el grado de formalidad, ¿sí? Sea alto o sea bajo. Formalidad tiene que ver igual con la poca o mucha confianza que hay entre los interlocutores. Como les decía, si me voy a un banco o si yo voy a entrevistar a una persona famosa o lo que sea, es ahí, no la conozco esa persona en sí, esa persona no me conoce a mí, no hay mucha cercanía. Entonces, ahí se determinan algunos aspectos que habrá, nos dice ahí el grado de formalidad. Esa formalidad será alta o baja. La formalidad alta por si no conozco a esa persona y la baja si hay baja formalidad cuando yo me encuentro conversando con una amiga sobre algo, ¿sí? Cómo ha estado, cómo ha pasado esta cuarentena, cómo se encuentra, qué ha pasado con su trabajo y aspectos así. Entonces, no es lo mismo estar en una situación, circunstancias, en un contexto determinado, a que simplemente yo converse con un amigo cercano o algún familiar. Es distinto, eso siempre tomo en cuenta. Y de ahí tenemos la relación social que existen entre las personas. Ricardo, ¿qué nos dice esto de la relación social? Lea, por favor. Ricardo. Sí. Lea, por favor, lo que tiene que ver con esto de la relación social. Fórmulas de cortesía. Uso de pronombres tú, usted. Tratamiento que se utiliza con el interlocutor señor, besi, pana. ¿Ya? Entonces aquí nos dice fórmulas de cortesía. Primero, para hacer la cortesía a un grado de educación, sí, dentro de la comunicación. El saludo en sí, buenos días, buenas tardes, es parte de la educación, la parte de la cortesía, el saludo. El despedirse, hasta luego, muchas gracias. Todas esas son fórmulas de cortesía, parte de mi educación hacia la otra persona que yo mencione, que yo quiera dar a conocer la cortesía, ¿sí? En el acto comunicativo en sí. También, dependiendo del grado de, ya veíamos acá arriba, ¿verdad?, de formalidad, se pueden dar estos pronombres. El uso de estos pronombres, tanto tú y usted. Si yo tengo mucha cercanía con esa persona, le puedo hablar de tú, ¿sí? O tenemos varias características en común, que somos familiares o que es un amigo cercano, que tiene mi misma edad y cosas así. Entonces, le puedo hablar de tú, ¿ya? Y de usted también cumple algunos requisitos importantes de que tal vez sea una persona mayor, una persona que yo no conozca, una persona que necesito pedirle algo, pero le trato de usted porque no hay confianza con esa persona, ¿ya?
Y nos dice también tratamientos que se utiliza con el interlocutor. ¿Y se acuerdan del diálogo que veíamos en la anterior clase, que me parece también? De que decía señorita en el diálogo formal. En el informal, ¿qué se decía ahí? ¿Quién me dice? Ana. ¿Cómo? Ana. No, o sea, en el diálogo formal decía señorita, pero en el diálogo informal, ¿qué le decía el amigo al otro amigo? ¿Cuál era el tratamiento que se utilizaba ahí? ¿Quién se acuerda? Era pana, chicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el primero le decía, señorita, tengo un problema de conexión de internet, por favor que me ayuden solucionando eso, tanta cosa. Entonces ahí la señorita le decía todo lo que tenía que hacer para que funcione otra vez su servicio de internet. Pero la otra conversación que era informal, el chico le hablaba con su amigo. Entonces ahí le decía, sí, hola, ¿cómo vas? Y todo, sí, pana, esto pasó y así. Entonces a esto, señor, ves, y señorita, pana, cosas así, se llaman tratamientos que utiliza el interlocutor en alguna conversación, sea informal o formal. En situaciones formales yo utilizaré señor, señora, señorita, sí, hasta puedo decir sobre la profesión, doctor, doctora, arquitecto y otras cosas. Pero en una situación informal puede decir besi, pana, bro, muchas otras cosas, ¿ya? Entonces ahí sabemos que es una situación informal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, inquietud que tengan? No, profe. ¿Ya? Entonces esto ya lo tenía en su cuadernito. Realizamos un organizador gráfico sobre este tema. Ahora vamos a tomar en cuenta otro tema, por favor, que es de los tecnicismos. ¿Sí? Aquí lo voy a presentar. Profe, ya volví, ¿en qué estábamos? En este otro tema. Este se llama lenguaje técnico o especializado. Esto sí, por favor, necesito que tome apuntes y al final de la hora me manda al grupo de WhatsApp con su nombre para saber que está tomando apuntes. ¿Ya? ¿En el cuaderno o en uno de borrador? Así. Todo en el cuaderno de materia, por favor, porque después nos da mucha pereza tener que pasar. Así que directamente en el cuaderno de lengua. Después de lo último que tenga, vamos a poner ahí lenguaje técnico o especializado. Y vamos a ver de qué manera sirve este lenguaje técnico o también conocido como tecnicismos. ¿Sí? Entonces, por favor, ponga la fecha de hoy para saber que trabajamos hoy este tema. Ponga lenguaje técnico o especializado. También comentarles que de estos temas que hemos visto desde lo que empezó la unidad, vamos a tener una lección en línea el día martes. Yo ya lo voy a subir en la plataforma. ¿Sí? El día lunes voy a hablar sobre algo más y de ahí ya entraré al siguiente tema. El martes voy a tomar una lección en línea. Voy a subir la información a la plataforma para que usted esté consciente de que hay esta lección en línea el día martes. ¿Ya? Desde la invención de la imprenta hasta lo que veamos de esto. Así que vaya repasando, vaya... Si algo no comprende o algo, dígamelo al momento que estamos en la clase. Yo lo puedo volver a repetir lo que usted desee. Si por algún caso usted se fue de la reunión, algo pasó, y porque suele darse estos problemas de internet. Hasta a mí mismo me pasa. ¿Ya? Entonces, esto del lenguaje técnico o especializado, sí, tenemos aquí 3 ideas importantes sobre este tema. Aquí simplemente usted va a copiar de forma seguida, sin cuadros, sin gráficos, sin nada, ¿sí? Solo va a poner desde esta idea, luego esta idea y luego esta idea. No va a poner cuadros, no va a poner imágenes, no va a poner nada. Solo va a escribir las ideas. Le pone ahí un guioncito después del título y luego copia las ideas que voy a desarrollar en este momento. ¿Ya? Profe, ¿No puede volver a la anterior, por favor? sí, por favor. Lenguaje técnico o especializado.
se llama el tema. De igual manera, este link lo voy a subir en al chat de Zoom para que también lo tengan, por si acaso. O en la plataforma lo voy a subir. ¿Sí? Lenguaje técnico o especializado. ¿Ya tiene copiado ese título, por favor? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, como le decía, aquí en esta parte son ideas que yo voy a hablar sobre esto, pero usted simplemente ponga guión y pone las ideas. No es necesario que usted haga gráficos o aquí estos. Como subtítulo tecnicismo, ¿verdad? Ajá, sí. Es que el tema del lenguaje especializado o técnico son tecnicismos, ¿sí? Tecnicismos. Eso es lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, esto de los tecnicismos nos dice primero que cada ciencia o campo del conocimiento tiene su propia forma de expresarse para describir los temas particulares que trata y los procedimientos que aplica. Esto de los tecnicismos es importante porque dependiendo del campo en donde se encuentren, por ejemplo, de medicina, se utilizan palabras que solo ahí se podrían entender. Por ejemplo, usted va donde el doctor y le dice que se siente mal, todo, y él le dice que tal vez tenga gastritis, que le duele mucho el estómago, el doctor le dice que tiene gastritis. Entonces, es esa palabra que se utiliza dentro de ese campo determinado, del campo de la medicina, y que para solucionar su problema de gastritis le va a mandar un omeprazol, ¿sí? Todas esas palabras son son tecnicismos que se utilizan en el campo de la medicina, y asimismo se utilizan palabras en diferentes campos, en el campo del derecho, en el campo de la economía, en el campo de la biología, de la física, cosas así, ¿sí? Entonces, por eso es importante estas palabras dentro de cada campo para que pueda expresarse de mejor manera la comunicación o lo que se quiera dar a entender. Por ejemplo, en una empresa, el contador necesita entregar el balance del mes. Un balance en economía, en contabilidad, quiere decir un estado, una información en donde está detallado todos los gastos que ha tenido la empresa, todo lo que le corresponde a la empresa, todos sus activos, todo lo que le pertenece a la empresa, ¿sí? Entonces, esa palabra balance tiene que ver en el campo de la economía o de la contabilidad, ¿sí? Entonces, hay palabras que tienen relación con eso y ya vamos a ver en la siguiente diapositiva algunos de los ejemplos, ¿sí? Ahí tenemos que tiene una función principal estos tecnicismos, ¿sí? ¿Y qué me dice, por favor, María Paz? ¿Sí me escuchas? Sí. Ya, aquí nos dice en esta idea, ¿cuál es la función principal de estos tecnicismos? Ayúdame con la lectura, por favor. Su función principal es brindar información objetiva y fidedigna. Utilizan vocabulario específico. ¿Ya? Entonces, para estos tecnicismos, su función principal es brindar información objetiva, una información que ayude al interlocutor a saber qué es lo que está pasando al momento y que sea fidedigna, es decir, una información verdadera. Eso es lo que se refiere a la palabra fidedigno, ¿ya? La información debe ser real y verdadera, aparte objetiva, para dar a entender dentro de las circunstancias que se encuentra la situación comunicativa a qué se refiere. Como les decía, en el campo de la medicina, el doctor se refiere a gastritis, una enfermedad producida por la Helicobacter pylori que afecta las paredes del estómago, ¿sí? Eso es lo que le va a decir el doctor. Y para eso la medicación que debe utilizar es omeprazol de 40 y tanta cosa, ¿ya? Y utilizar ese lenguaje específico que lo tiene que hacer para que el interlocutor pueda entender lo que debe hacer o cuál es la información que me está dando. Aquí también nos dice una idea importante, que esto de los tecnicismos se nutre con el léxico común, de lo que se habla, está, como les digo, combinado estos tecnicismos con nuestro léxico en nuestra vida cotidiana al momento que hablamos, ¿sí? Pero esto en sí, estos tecnicismos desarrollan una terminología propia, destacado,
en el campo de la medicina, de varios campos, de la informática, entre otros. ¿Ya? Y también nos dice que estos tecnicismos es un resultado de acuerdo acerca de la terminología y sus significados. Entonces, las personas de un gremio, sí, que pertenecen a un campo en específico, de la contabilidad, de la política o cosas así, de la jurisprudencia, entonces han tenido que ponerse de acuerdo para decir que esta palabra significa tal cosa, ¿ya? Por ejemplo, en el campo de la jurisprudencia, en el campo del derecho, perdón. En el campo del derecho, la palabra sentencia, si quiere decir la condena que una persona debe cumplir por algún hecho o algún hecho que hecho negativo que ha realizado esa persona. Entonces está condenada a cumplir una sentencia, ¿sí? Por algún hecho negativo que ha realizado a la sociedad o a una persona en particular. Entonces, ese gremio del derecho utiliza esa palabra para eso. Y por eso nos dice que estas palabras de los tecnicismos es el resultado de un acuerdo que ha habido entre los diferentes gremios. Sí, por ejemplo, en el campo de la informática, sí, se utiliza el software, se utiliza el código URL, que se refiere a los links, la palabra YouTube, sí, todo es relacionado a la parte de la informática. Y cada palabra tiene su significado. El YouTube nos sirve, es una aplicación para observar videos en línea de diferentes cosas, cuestiones, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven los tecnicismos, para ayudar a nutrir, a que haya un mejor léxico con las palabras que en sí hay en el léxico común, en la vida cotidiana que uno puede expresarse. ¿Sí? El léxico es el vocabulario, son las palabras que se utilizan dentro de un ambiente determinado o las circunstancias o el contexto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, inquietud hasta el momento? No, Sí, entonces No, profe. tenemos hasta ahí las ideas, chicos. Déjeme copiar, profe. Que Sí, profe. cada Ya rama de copié. ciencias así tiene su propio vocabulario, ¿verdad? Sí, o sea, se podría decir también que es como cada rama. La rama de la medicina, la rama de la arquitectura, la rama del derecho. Sí, cada uno utiliza palabras determinadas al momento de la comunicación. Sí, ya veíamos algunos ejemplos. En el campo de la matemática, sobre esto de ecuaciones, de hipotenusas, de todo eso. Eso se utiliza en el campo de la matemática. A ellos les sirve para algo en específico, ¿sí? Entonces, por eso es que cada uno se han puesto de acuerdo y tienen cada campo sus palabras específicas, ¿sí? Las palabras que les ayuda a los significados de lo que están tratando al momento, de cualquier tema o relacionado a cada campo del conocimiento. ¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Puedo cambiar? Sí, profe, yo ya copié. No, profe, me falta algo. Doy un minutito profe. más. Profe, ¿puede poner en el chat, Claro, ya les pongo. por favor? Profe, quitó. Profe,